Antes de que se dijera palabra, hubo silencio. Antes de que apareciera el ángel, hubo preparación. Antes de que el Verbo se hiciera carne, había una niña escondida entre los muros del templo. Hoy vas a conocer una parte olvidada de la historia. ¿Quién fue María antes de la Anunciación? ¿Cómo fue su infancia, su rutina, sus oraciones? ¿Qué sucedió realmente en los años en que el cielo la observaba en absoluto silencio? Prepárate para sumergirte en los entresijos de la promesa. Esto no es simplemente otro relato devocional. Es una investigación histórica y espiritual sobre el tiempo que el mismo Dios utilizó para moldear el corazón de la mujer más mencionada en las Escrituras. Si amas los descubrimientos ocultos de la Biblia, si sientes que Dios también te está preparando en silencio, entonces suscríbete ahora al canal, activa la campanita y ven conmigo, porque esta historia debe ser escuchada hasta el final. Era el 8º año del reinado de Herodes el Grande, cuando los sacerdotes de Jerusalén registraron con discreta solemnidad la llegada de una niña a los patios del templo. Su nombre era María, hija de Joaquín y Ana, una pareja de la línea de David, pero ya desgastada por la edad y la tristeza de una esterilidad prolongada. La ciudad apenas percibía su existencia. Nadie fue avisado, no hubo fiesta pública, solo el murmullo entre algunos ancianos. El vientre de Ana, al fin, dio fruto, pero los que conocían los rollos antiguos sabían que promesas así venían sin peso. La niña, según los relatos orales de la época, había sido consagrada al Señor incluso antes de nacer, como voto de fe, y ahora, con apenas 3 años de edad, era llevada para vivir entre los muros más sagrados de Israel. El templo, para quienes lo veían desde afuera, era majestuoso. Columnas de mármol blanco, escaleras que llevaban a patios internos cuidadosamente separados por la pureza ritual, y una constante movilización de levitas, escribas, sacerdotes y peregrinos. Pero, para una niña, el templo era silencio y sombra. Los corredores internos eran fríos, los salones sagrados imponían reverencia, y las miradas de los adultos raramente se volvían para jugar o sonreír. María, aún muy pequeña, caminaba de la mano con una de las viudas consagradas que cuidaban de las jóvenes destinadas al servicio. Su mirada, dicen los antiguos, no era la de una niña común. Observaba todo con una quietud casi incómoda. No lloraba, no se aferraba a su madre. Entró, ese lugar ya le perteneciera, o como si supiera que algo mayor la esperaba allí. Desde su ingreso al templo, María pasó a vivir bajo el cuidado de mujeres que también habían hecho votos. Algunas viudas piadosas, otras consagradas desde jóvenes. Se turnaban para cumplir las tareas diarias y los momentos de instrucción espiritual. Había una rutina rigurosa, oraciones al amanecer, lectura en voz baja de los salmos, tareas de limpieza de los utensilios rituales, cánticos en los patios pequeños, ayuno en fechas fijas y largas horas de silencio. María, a pesar de su corta edad, no demostraba cansancio ni aburrimiento. Al contrario, era como si cada acto, por pequeño que fuera, limpiar el polvo de un candelabro, doblar un paño del altar, cargar una vasija de agua, tuviera en ella un sentido de solemnidad que ni siquiera los mayores poseían. Los sacerdotes no la trataban con especial atención, pero notaban su comportamiento. Rara vez preguntaba en voz alta, pero su mirada inquieta denunciaba una mente siempre en búsqueda. No había vanidad en sus gestos, ni orgullo por estar en el lugar más sagrado de la fe judía. Era como si estuviera allí no para aprender, sino para recordar. Por la noche, cuando las lámparas se apagaban y solo el aceite de la menorá seguía encendido, María solía alejarse discretamente hacia un balcón lateral, donde el viento nocturno pasaba libre entre los arcos de piedra. Allí se sentaba sola, cubierta por un manto sencillo de lino, observando el
Cielo de Jerusalén. No era común que entre las niñas del templo se aislaran. La mayoría dormía reunida en pequeñas celdas comunes, intercambiando palabras bajas o quedándose dormidas bajo murmullos de salmos. Pero María parecía ajena a tales convivencias. Su soledad no era tristeza, era búsqueda. Los observadores más atentos comenzaron a notar que sus visitas nocturnas coincidían con ciertos periodos litúrgicos, lunas nuevas, fiestas menores, fechas que recordaban antiguas liberaciones. Había en ella un sentido del tiempo que no se le había enseñado. Algunos decían que soñaba despierta, otros, en secreto, creían que oía lo que nadie más escuchaba. Y aunque nada extraordinario parecía suceder a su alrededor, la presencia de María comenzaba a causar un tipo extraño de inquietud silenciosa, como si ese pequeño cuerpo guardara, sin saberlo, un secreto que aún no tenía nombre. Con el paso de los años, María creció dentro de los muros del templo, convirtiéndose en una figura casi invisible pero extrañamente constante. No era la más bella entre las muchachas, tampoco la más elocuente o hábil, pero había algo en su presencia que impedía el desdén. Su voz era baja, su andar liviano, su risa casi inexistente. Pero cuando oraba, y lo hacía con frecuencia, incluso fuera de los horarios establecidos, parecía que todo su cuerpo silenciaba a su alrededor. En una ocasión, una de las viudas relató a un sacerdote que, al pasar por el pórtico oriental antes del amanecer, encontró a María de rodillas, frente al Santo de los Santos, con los ojos cerrados y los brazos extendidos, susurrando palabras que no estaban en ningún rollo conocido. «Palabras en hebreo antiguo», dijo ella, pero con construcciones que parecían anteriores. El sacerdote solo respondió que era mejor no comentar tales cosas en voz alta. El templo tenía oídos, y María, ella tenía el tiempo. A los 9 años, se le encargó ayudar en el tejido de los velos que separaban los espacios sagrados. El trabajo requería precisión, paciencia y manos firmes. Las otras niñas consideraban aquello una carga, dedos raspados, ojos cansados. Pero María abordaba cada puntada como si fuera una oración. Decía a quien le preguntaba que el velo era más que tela, era promesa, y quien cruzara sus hilos sin reverencia no comprendía nada acerca del Eterno. El relato más impactante de ese período llegó de una anciana llamada Salomé, que juraba haber visto a María cierta tarde, sola en el atrio, contemplando la cortina recién terminada como si esperara que se abriera. No tocó, no habló, solo miró, largo rato, como si del otro lado hubiera alguien a quien ya conocía, pero que aún no podía ver. Nadie comentó ese episodio, pero el rumor se esparció y algunos empezaron a evitarla por respeto o por miedo. No hubo escándalo, no hubo pecado. Solo esa incómoda sensación de que una niña, surgida del silencio, llevaba algo que ni los sacerdotes se atrevieran a nombrar. Con el inicio de su 12º año, la rutina de María en el templo comenzó a cambiar. Existía un entendimiento tácito entre los ancianos. Ninguna niña podía permanecer allí después de alcanzar la pubertad. Era la ley. Las jóvenes consagradas debían ser entregadas a un tutor o encaminadas a un matrimonio arreglado entre familias de confianza. María lo sabía, no protestó ni imploró, pero en su interior algo en su alma se quebró. Era el fin de una era de silencio y contemplación. Por primera vez desde su llegada, lloró, no frente a las viudas ni frente a los muros sagrados. Lloró sola, en una pequeña terraza entre las columnas del patio de mujeres, mientras los campanarios de plata anunciaban la llegada de la primavera. La ciudad se preparaba para la Pascua. Los comerciantes gritaban en las calles, pero en el corazón de María era el sonido del adiós, no al templo, sino al tiempo oculto, a la infancia resguardada en lo sagrado.
La elección de José como su tutor y futuro esposo no fue hecha por casualidad. Era un hombre justo, según los registros, y ya viudo. Pertenecía a la línea de David y era conocido por su discreción, habilidad con la madera y fidelidad a las tradiciones. José no era joven, tampoco buscaba esposa, pero aceptó el encargo con reverencia, entendiendo que aquella niña no era común y que su presencia exigía más silencio que explicaciones. Cuando le comunicaron el arreglo, María solo asintió. No preguntó quién era, ni qué esperaba de ella. Solo bajó la mirada y volvió al trabajo con los tejidos. Pero esa noche ella no fue al balcón. Por primera vez en años no se escuchó el susurro de sus oraciones nocturnas. Los cielos, que tantas veces parecían esperar sus palabras, permanecieron en silencio. Un silencio denso, casi vivo, como si, del otro lado, también hubiera alguien observando y esperando. A la mañana siguiente, antes siquiera de que los primeros sacerdotes abandonaran sus alojamientos, María se levantó y caminó hasta el área externa del templo. El sol aún no había salido, pero el cielo ya se teñía de un azul profundo, a punto de clarear. Se arrodilló frente al portón oriental, orientada hacia el desierto, donde los profetas habían caminado, donde el silencio de Dios había resonado antes. Permaneció allí, inmóvil, mientras el sonido de pasos se propagaba lentamente por los corredores sagrados. Ningún sacerdote la interrumpió, ninguna sirvienta la llamó de vuelta. Quien la viera diría que esperaba una respuesta, una señal, algo que solo ella comprendía. Y, aunque nadie escuchó palabras, todos los que pasaron por allí esa mañana sintieron lo mismo, que algo invisible se había concluido y que algo nuevo se estaba preparando, como si aquella niña, que hasta entonces era solo una promesa silenciosa, estuviese a punto de cargar un peso que aún no tenía nombre. Pocos días después, María abandonó los muros del templo. Sus pies, acostumbrados a las lisas piedras de los patios sagrados, ahora tocaban la tierra irregular de los callejones de Jerusalén. Llevaba consigo solo un pequeño paquete con piezas de lino y un rollo de oraciones manuscritas por las viudas. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos revelaban algo distinto. No tristeza, sino una conciencia precoz de lo que estaba dejando atrás. Joaquín y Ana la esperaban en una posada cercana, ambos visiblemente mayores que cuando la habían entregado. Ninguno de ellos preguntó cómo había sido su vida allí. Solo la abrazaron con una reverencia silenciosa, como si, en el fondo, supieran que María ya no era solo su hija. Durante la noche, mientras Ana dormía a su lado, María se quedó despierta, en silencio, con las manos entrelazadas sobre el pecho, con la mirada fija en el techo de piedra, como quien sabe que un adiós había ocurrido, pero que otro, mayor, aún estaba por venir. El regreso a la vida común fue más difícil de lo que se podía imaginar. Nazaret era una aldea pequeña, aislada entre colinas secas y viñedos dispersos. Las casas eran sencillas, el cotidiano predecible, y las conversaciones siempre iguales. Para una niña que había pasado casi una década en medio de los cantos del templo, del aroma constante del incienso y de la liturgia sagrada, aquel mundo parecía extraño. Había gallinas sueltas en los patios, mujeres que gritaban a sus hijos, vecinos que discutían por la falta de agua en los pozos. María escuchaba todo, veía todo, pero respondía poco. Se dedicaba al telar, a la preparación de hierbas y a la limpieza de la casa con una discreta aplicación. No se quejaba, pero tampoco se entregaba al ambiente. La aldea no la comprendía y a veces ni siquiera Ana entendía el prolongado silencio de su hija. ¿En qué estaría pensando una niña tan joven? ¿Por qué rezaba con los ojos abiertos, fijos en el horizonte?
¿Por qué a veces parecía estar escuchando algo que nadie más oía? Cierta tarde, mientras caminaba sola a buscar agua en el pozo comunal, María se detuvo frente a una higuera reseca. Sus ramas encorvadas parecían esbozar un gesto de súplica y... el suelo a su alrededor estaba agrietado por el sol. Se arrodilló allí, sin motivo aparente, y comenzó a orar. Las mujeres que pasaban, entre ellas una anciana llamada Débora, observaron a lo lejos, murmurando entre sí. No era común ver a alguien tan joven en tanta devoción fuera de las fechas festivas. Es la niña del templo, decían. Siempre ha sido así. Pero para Débora había algo más. Se acercó y se quedó en silencio, observando a María durante largos minutos. La niña no se percató de... Sus labios se movían despacio, con palabras ininteligibles, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Cuando terminó, se levantó, recogió la vasija y caminó de regreso sin prisa. Débora no dijo nada a la aldea, pero esa noche, al comentar con su esposo, dijo: «Ella no es de aquí, está esperando algo, o a alguien». Los días transcurrían en Nazaret como una repetición casi mecánica. Las tareas, los rostros, las voces, todo parecía hecho para mantener las cosas como siempre fueron. Pero María vivía en un tiempo aparte. Era puntual en todo lo que se le pedía, pero su mente parecía estar siempre en otro lugar. Por la noche, después de que Ana y Joaquín se dormían, ella se dirigía a la terraza de la casa, donde las estrellas podían verse con nitidez en las noches claras de Galilea. Se sentaba con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas, y permanecía allí por largos períodos, contemplando el cielo. Algunas veces movía los labios en oración, otras simplemente observaba en silencio. Era como si supiera que el cielo no estaba vacío. Joaquín, en una ocasión, se despertó en mitad de la noche y subió silenciosamente a la terraza. Se detuvo al verla allí. No quiso interrumpir. La observó durante unos instantes, contemplando la figura de su hija, inmóvil bajo la pálida luz de la luna, como si conversara con alguien invisible. Después, bajó sin decir palabra, y no comentó lo sucedido con Ana. La noticia del acuerdo con José llegó como un anuncio inevitable. Era tradición, era la ley. Al saberlo, María solo bajó la mirada y asintió. Nadie esperaba entusiasmo, pero tampoco hubo resistencia. José, por su parte, aceptó el compromiso con el mismo silencio respetuoso que lo caracterizaba. Ya la había visto algunas veces a lo lejos, en la sinagoga o en las festividades. Era un hombre de manos marcadas por el oficio, de habla comedida y mirada atenta. No parecía saber qué decir ante la novia tan joven, pero en su semblante había una reverencia que iba más allá de la obligación. Él la veía como algo sagrado, aunque no entendiera por qué. Los encuentros eran breves y formales, según dictaba la tradición, pero aún en esas pocas ocasiones, María notó algo peculiar. En José también había silencio. No el de la ignorancia o el temor, sino un silencio que parecía reservar espacio para algo más grande. Y quizás, por ello mismo, ella no sintió miedo. Unos días antes de la ceremonia oficial del compromiso, María decidió ir sola a una antigua olivera en los límites de la aldea, en un campo pocas veces visitado. Era un lugar sencillo, pero que desde la infancia le transmitía un inexplicable sentido de paz. Allí, entre raíces expuestas y ramas retorcidas, solía sentarse cuando necesitaba pensar sin distracciones. Aquella tarde, el viento soplaba suave y el cielo estaba claro, azul sin interrupciones. María caminó despacio, con un paño sobre los hombros y un cántaro vacío en la mano, un pretexto quizá para no llamar la atención. Cuando llegó al árbol, dejó el cántaro a un lado y se sentó abrazando sus rodillas. Durante largos minutos solo miró el suelo, como si buscara en las piedras y en la tierra alguna respuesta. Entonces
Cerró los ojos y comenzó a hablar con Dios. No pedía señales, no exigía nada, solo quería entender por qué sentía, hacía meses, tal vez años, que su vida estaba suspendida, como si algo invisible la rodeara por todos lados, esperando el momento exacto para revelarse. Hablaba con naturalidad, como quien conversa con un padre ausente pero presente, en voz baja, con largas pausas entre las frases. Si el Señor me ha escogido para algo, necesito saber cuándo y cómo y si soy digna. Esas palabras, o algo muy parecido a ellas, fueron escuchadas por un viejo campesino que pasaba a lo lejos, conduciendo una mula. Él no comprendió todo, ni intentó acercarse, pero cuando llegó a la aldea, comentó con un conocido: «Vi a la hija de Joaquín hablando con el viento». Pero no era locura, parecía valor. Nadie tomó el comentario en serio, pero esa noche, cuando María regresó a casa, algo había cambiado en su mirada. No había respuestas, pero tampoco había más peso. Joaquín lo percibió, Ana también. Ella comía en silencio, pero ya no estaba distante. Dormía con serenidad, como alguien que, aunque sin comprender el plan, aceptaba su lugar en él. El silencio continuó, pero ahora había propósito en él. La ceremonia del compromiso se realizó en una mañana común, sin grandes preparativos, como era costumbre entre los justos. Algunos familiares lejanos vinieron de aldeas vecinas. Los vecinos asistieron en silencio respetuoso y los ancianos pronunciaron las bendiciones con precisión ritual. José vestía una túnica limpia y sencilla, con el cabello peinado con aceite y la barba bien cuidada. María llevaba un manto blanco, sin adornos, y caminaba con pasos firmes. No sonrió, pero tampoco pareció vacilar. Cuando ambos se colocaron lado a lado ante el representante de la sinagoga, un viento inesperado sopló por la puerta, haciendo oscilar las lámparas. Un detalle pequeño que nadie comentó, pero que muchos notaron. Tras el rito, María regresó a casa con sus padres, tal como se había previsto. Los meses siguientes serían de preparación, hasta que José la recibiera formalmente en su casa. La vida continuaría. Al menos, eso creían todos. Fue durante ese periodo de espera que los relatos se volvieron escasos, pero un episodio específico llegó a ser registrado por un escriba de la comunidad, en un rollo menor de notas genealógicas. Se decía que, en una mañana clara, María desapareció durante algunas horas. Ana la buscó por la casa, por el patio, por la sinagoga, y nada. Cuando finalmente la encontró, estaba sentada en el techo de la casa, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el cielo. No parecía asustada ni cansada, solo serena. Cuando Ana le preguntó qué hacía allí, ella respondió: «Esperé que él hablara», y no dijo nada más. La madre, confundida, prefirió, pero esa misma semana, María comenzó a tener el hábito de subir al techo al amanecer, siempre a la misma hora, siempre en silencio. Algunos empezaron a especular que tenía visiones. Otros decían que simplemente rezaba con más fervor que lo común. Pero nadie se atrevía a confrontarla. Era como si, aún sin palabras, todos supieran, su tiempo se acercaba. En la aldea, los murmullos comenzaron a surgir, no por escándalos, sino por rarezas. «Ella no se comporta como las otras muchachas», decían algunas mujeres en la fuente. «Siempre recogida, siempre callada». Un hombre llegó a afirmar que vio a María parada bajo la lluvia, inmóvil, con el rostro levantado, como si esperara algo del cielo. José escuchó esos comentarios, pero no respondió. Se limitaba a observarla desde lejos, atento a cada gesto de la joven que pronto sería su esposa. Él mismo ya había notado que algo en ella desafiaba la lógica. No era la belleza, aunque era bella. No era la dulzura, aunque era gentil. Era algo más profundo, como si cada acto, cada silencio, cada mirada cargara un peso invisible.
En una ocasión, al verla cargar leña con las manos sucias y el rostro sudoroso, pensó: ella hace hasta el trabajo más común parecer una oración. Pero José no comprendía, y quizás por ello la respetaba aún más. Fue durante una madrugada inusual, marcada por un silencio casi antinatural, que María se despertó de repente. No había sonidos, ni viento, ni grillos, ni voces. Todo parecía suspendido. Levantó despacio y caminó hasta la terraza, como tantas otras veces. Pero en esa ocasión había algo distinto en el aire. Un frío que no provenía del clima, sino de la presencia. Al levantar la mirada, vio una figura. No era como los hombres, ni como las imágenes que los artistas intentaban retratar. Era luz, era presencia, y aunque a su alrededor nada se movía, en su interior todo se agitaba. No hubo gritos, no hubo huida, solo el asombro silencioso de quien siempre esperó. Y ahora, figura se presentó, y el nombre, aún sin ser dicho en voz alta, retumbó en su mente como un trueno sereno. Gabriel. Ella no retrocedió. Estaba lista, pero su corazón, en ese instante, latió como nunca antes, porque en ese breve momento, el silencio de toda su vida fue quebrantado por una palabra viva. La escena no fue presenciada por nadie. Ningún vecino la vio. Ningún sonido se propagó más allá de lo que ocurrió en su interior. Gabriel no se acercó como un hombre. Simplemente estaba, flotaba, irradiaba, comunicaba sin esfuerzo. Y cuando habló, no lo hizo con el tono de un mensajero, sino con la autoridad de quien emite un decreto eterno. Alégrate, llena de gracia. El saludo, aunque breve, contenía capas que la mente humana no podría comprender de inmediato. María permaneció inmóvil. Sus manos temblaban, pero sus pies no se movieron. El mensaje fue claro, directo, imposible de contradecir. Ella cargaría en su vientre a aquel que el mundo esperaba, el Hijo del Altísimo. No hubo promesa de facilidad. No hubo garantía de comprensión por parte de los demás. Solo hubo una invitación, una convocatoria. Y en ese instante, después de un breve silencio que pareció durar una eternidad, María respondió, no con dudas, no con orgullo, sino con total entrega: hágase en mí según tu palabra. En el preciso momento en que pronunció esas palabras, algo cambió en la atmósfera de la aldea. Días después, algunos relataron que en aquella madrugada los perros no ladraron. Las gallinas permanecieron en silencio. El aire estaba distinto, como si el mismo tiempo hubiera respirado hondo. Por su parte, María no le contó a nadie lo sucedido. Volvió a su cuarto, se recostó y cerró los ojos. Durmió como una niña, como si la paz que ahora habitaba en su interior fuera más real que todo lo que existía afuera. A la mañana, cuando Ana la llamó para el desayuno, bajó sonriendo. Y por primera vez en mucho tiempo, habló antes de ser llamada. «Buenos días, madre». La madre se sorprendió. Joaquín, al verla, comentó en voz baja con Ana: «Parece iluminada». Pero nadie hizo preguntas, porque, aún sin comprenderlo, sabían que la niña del silencio ahora llevaba un secreto que no le pertenecía, un secreto que cambiaría el mundo. En los días siguientes, María continuó con la rutina habitual con una naturalidad impresionante. Lavaba la ropa en el arroyo, barría el suelo de piedra de la casa, ayudaba a Ana en la preparación de los alimentos, pero en su interior todo era distinto. No había miedo, no había duda, solo una convicción silenciosa de que algo sagrado ya había comenzado. La aldea no lo percibía. Los vecinos, ocupados en sus propios asuntos, veían únicamente a una joven prometida en sus últimos días en la casa de sus padres. Pero para María, cada acto, por simple que fuera, se transformaba en expresión de una profunda obediencia. Al cargar agua, sentía que cargaba algo mayor. Al orar antes de las comidas, sabía que sus palabras no subían al cielo. El cielo ahora habitaba en ella.
No sabía cómo explicarlo, ni pretendía hacerlo, porque ciertos misterios, había aprendido desde pequeña, no están para ser dichos, están para ser vividos. Sin embargo, había en su cuerpo un creciente malestar, ligero, sutil, casi imperceptible. Un nuevo peso al levantarse, un cansancio distinto al final del día. No era enfermedad, era vida. Ana la observaba con mayor atención. Notaba en sus ojos una profundidad mayor, la lentitud al concluir tareas simples. Una tarde, al ver a 1900 María sentada bajo la higuera, pensativa y con las manos sobre su vientre, la madre preguntó con cuidado: «¿Estás bien, hija mía?». María levantó la mirada y sonrió dulcemente. «Está todo como debe estar». Ana no insistió, pero esa noche, al acostarse, murmuró una oración silenciosa. Joaquín, al notar la mirada distante de la esposa, le tocó el hombro y preguntó qué la preocupaba. Ella respondió únicamente: «Ella ya no nos pertenece». Y en esa frase había más aceptación que angustia. Porque, sin comprenderlo del todo, los padres sabían que la hija consagrada al templo había sido elegida por algo aún mayor que el mismo templo. La noticia de que María visitaría a su parienta Isabel en las montañas de Judá fue recibida con naturalidad por la familia. Isabel era esposa de Zacarías, un sacerdote reconocido en Jerusalén, y aunque hacía mucho tiempo que no tenía hijos, circulaban rumores recientes de que finalmente había concebido aún en edad avanzada. María expresó el deseo de ir a ayudarla durante la gestación, y Joaquín consintió de inmediato. Había en esa petición algo providencial. José, aunque sorprendido, no se opuso. Al contrario, organizó discretamente una mula y algunos víveres para el viaje. El trayecto era largo, árido, requería cuidado y resistencia, pero María no mostró temor. Al contrario, en su partida se respiraba el aire de una misión silenciosa. No llevaba nada más que lo necesario, y antes de partir se arrodilló en un rincón del cuarto y oró durante minutos, con los ojos cerrados y los labios firmes. Joaquín y Ana la acompañaron hasta la salida de la aldea, pero sin hacer ceremonias. Sabían que aquel viaje no era solo familiar. Era parte de algo que ni siquiera los patriarcas llegarían a comprender por completo. Durante el trayecto, María mantenía la mirada fija en el horizonte. Pasaba por pequeñas aldeas, por caminos de tierra batida, por higueras secas y pastores con sus ovejas. Por la noche, dormía en posadas modestas o bajo árboles, cuando era necesario. En ninguna de esas paradas revelaba a los demás lo que acontecía en su interior. No buscaba conversación, solo caminaba, con pasos firmes y un ritmo constante. En un trecho de su vida más empinado, fue auxiliada por un campesino desconocido que, al ofrecerle agua, dijo: «Llevas más de lo que aparentas». Ella no respondió, simplemente agradeció con un leve asentimiento de cabeza. Eso no era adivinación, era sensibilidad. Había en ella algo que denunciaba la presencia de lo... Al llegar a la casa de Isabel, la entrada fue silenciosa, pero lo que sucedió allí, según relatos posteriores, fue inmediato y sobrenatural. Isabel, al escuchar el saludo de María, se estremeció por dentro y su vientre respondió. Y en ese instante, sin anuncio, sin explicaciones, ambas supieron que había llegado el tiempo de la promesa. La casa de Isabel, situada entre colinas estrechas y piedras desgastadas por el viento, se convirtió, durante 3 meses, en el refugio donde 2 promesas silenciosas compartieron el mismo techo. Isabel, ya visiblemente avanzada en la gestación, no le hizo preguntas a María. No era necesario. Desde el momento en que sintió que su hijo saltaba en su vientre, supo que algo mayor que ambas había entrado allí. Zacarías, aún mudo por la visión en el templo, solo observaba. Sus anotaciones en el pergamino comenzaron a incluir comentarios sobre la joven huésped. Siempre sola, ayuda en todo,
Habla poco, pero su presencia llena la casa. Para María, aquellos días fueron de profundo recogimiento. Ayudaba con las labores, preparaba hierbas, cosía ropas para el bebé que venía. Pero por la noche volvía a orar sola. Las palabras ahora eran diferentes. Había gratitud, sí, pero también había temor. Ese tipo de temor que no paraliza, sino que pone el alma de rodillas ante lo eterno, porque el vientre ya comenzaba a pesar, y con él la responsabilidad. Fue en esa atmósfera de reverencia y comunión que María pronunció lo que más tarde sería conocido como su cántico, aunque en ese momento no se dijo como música, sino como una oración intensa, íntima y solemne. Las palabras fluyeron sin esfuerzo, como si ya vivieran en ella hace años. Mi alma magnifica al Señor. No buscaba aplausos, no buscaba consuelo, era una confesión, un reconocimiento de que a pesar de su condición, el Señor la había escogido, y no por mérito, sino por propósito. Isabel la escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, sujetando su vientre. Zacarías, a lo lejos, cerró los ojos como quien comprende más de lo que puede expresar. En aquella casa, por breves instantes, convergieron dos eras, la antigua, a punto de concluir con la llegada de Juan, y la nueva, aún silenciosa, gestada en el cuerpo de la más improbable de las mujeres. El tiempo allí parecía suspendido, como si los cielos también esperaran, en silencio, el desarrollo del misterio que crecía día tras día en el vientre de María. Al concluir los 3 meses, cuando Isabel ya se acercaba al momento del parto, María preparó su partida. No hubo largas despedidas ni palabras sentimentales, solo un abrazo apretado, una mirada prolongada y un intercambio silencioso de comprensión entre dos mujeres marcadas por algo que ninguna generación anterior podría explicar. María partió al amanecer, mientras el rocío aún reposaba sobre las hojas y el camino se veía más largo que antes. El regreso se realizó con pasos más lentos. Su cuerpo ya mostraba signos visibles del embarazo. Algunos viajeros la miraban con curiosidad, otros desviaban la mirada, desconfiados, pero ella mantenía la vista al frente, como quien ya había pasado por juicios mayores que las miradas humanas. No era inocencia, era convicción. Al acercarse a Nazaret, el corazón le latió más fuerte. Sabía que el regreso no sería sencillo. Sabía que José, sus padres, la comunidad, todos tendrían preguntas, y ella solo tenía una respuesta: fe. La llegada causó un espanto inmediato. Ana la abrazó con fuerza, pero rápidamente percibió el volumen bajo el manto. El silencio de la madre fue más elocuente que cualquier reprimenda. Joaquín se retiró, caminando hacia el interior de la casa con pasos lentos, la cabeza baja. El ambiente, durante días, se tornó denso. No se formuló ninguna acusación explícita, pero el desconcierto era palpable. María no se justificó. Ayudaba en las labores, oraba en los mismos horarios y mantenía su serenidad. Cuando José vino a verla, su expresión era inescrutable. Nada al entrar. La observó durante unos segundos, luego bajó la mirada. María no intentó convencerlo. Simplemente lo miró con los ojos firmes, llenos de algo que no era defensa, era entrega. Fue en ese encuentro silencioso que la duda comenzó a disiparse. Y esa misma noche, José tuvo un sueño. Según lo que se dirá después, el ángel se le apareció, no con espada ni con relámpagos, sino con la misma voz que un día había visitado a María. Y allí, en el secreto de la noche, él también supo. Lo que había en ella venía de Dios. A la mañana siguiente del sueño, José fue a la casa de Joaquín con pasos decididos. Tocó la puerta y pidió hablar a solas con María. Ana dudó, pero lo permitió. En el pequeño patio, bajo la sombra de una vida antigua, los dos se quedaron frente a frente. José, con los ojos llorosos,
tomó las manos de ella y dijo solo, «Yo creo». Nada más era necesario. María asintió en silencio, con una leve sonrisa que no llegaba a sus labios, pero que irradiaba desde sus ojos. Ese momento selló más que un compromiso. Fue una alianza entre dos almas, llamadas a participar en el misterio más insondable de la historia humana. A partir de ese día, José pasó a protegerla con celo y discreción. Evitaba las plazas, los comentarios, las miradas de juicio. Continuaba con su trabajo de carpintero como siempre, pero ahora con una nueva conciencia. Él era guardián de algo sagrado, y sabía que su papel era obedecer, aunque no comprendiera todos los detalles. La aldea, por su parte, no lo olvidó tan fácilmente. Los murmullos persistieron, y las miradas desconfiadas también. Algunos evitaban cruzarse con María por las calles, e incluso aquellos que, en voz baja, mencionaban el término vergüenza. Pero ninguno de esos gestos parecía afectarla. Ella caminaba con la cabeza en alto, hacía sus compras con tranquilidad y seguía asistiendo a la sinagoga como siempre. Era como si supiera que el rechazo formaba parte del camino. Su vientre crecía y con él el misterio. Joaquín y Ana, aunque en silencio, pasaron a tratarla con una reverencia que rozaba lo sagrado. Ya no había preguntas, solo cuidados. Cierta tarde, Ana entró en la habitación y encontró a María cantando suavemente, con los ojos cerrados, mientras acariciaba su vientre. No era una melodía conocida, era antigua, sin letra, como un eco proveniente de otro tiempo. Ana se contuvo en la puerta, sin interrumpir, y allí comprendió de una vez. La niña silenciosa que entregaron al templo, en su vientre llevaba el propio Verbo de Dios. Fue cerca del final de la gestación cuando llegaron los rumores del decreto del censo, un edicto romano obligatorio que exigía que cada hombre regresara a la ciudad de su origen para ser registrado. Para José, eso significaba Belén. El viaje sería largo y cansado, especialmente para María en ese estado. Muchos aconsejaron que se quedara, que se cuidara, pero María no dudó. Dijo que iría. Y aunque no lo dijera en voz alta, sentía que aquel desplazamiento no era casual. Era como si todo estuviera siendo conducido a un escenario específico, un lugar, un momento, una promesa a punto de cumplirse. José preparó los víveres, organizó sus pertenencias y condujo la mula con delicadeza. María se montó con serenidad. Ambos partieron antes del amanecer por caminos de piedra y polvo, con el viento frío cortando el rostro. Dejaron atrás los muros de Nazaret, las miradas sin respuesta, las palabras no dichas, y se dirigieron a Belén, sin fanfarria. Testigos, solo dos figuras pequeñas, llevando en la espalda y en su vientre el mayor misterio de la historia. Mientras cruzaban los valles y subían por senderos entre colinas, el tiempo parecía acelerarse y desacelerarse a la vez. El paisaje cambiaba, pero el sentimiento en su interior se volvía cada vez más nítido. El momento estaba cerca. María no mostraba dolor, solo un cansancio profundo, como quien lleva no solo un cuerpo en formación, sino también eras de expectativa y silencio acumulado. José la observaba con asombro y respeto. En más de una ocasión quiso preguntar qué sentía, pero nunca tuvo el valor. Sabía que la respuesta llegaría más temprano que tarde, no en palabras, sino en hechos. Y cuando avistaron, a lo lejos, las modestas luces de Belén comenzando a parpadear al final del camino, María apoyó las manos en su vientre, cerró los ojos por un instante y susurró algo que José no llegó a oír, pero aún así sintió un escalofrío, porque allí, en ese susurro, diminuto instante, él supo, el silencio había llegado a su fin. La llegada a Belén no fue recibida con hospitalidad. La ciudad estaba llena, extranjeros,
Parientes lejanos, comerciantes y soldados transitaban por las estrechas calles en medio del tumulto del censo. José tocó puerta tras puerta. Algunos rechazaron con frialdad, otros con excusas educadas. María permanecía sobre la mula, cubierta con un manto grueso, con el rostro pálido y los ojos serenos, sin quejas, sin palabras, cuando finalmente un hombre sencillo ofreció un espacio junto a los animales. En una cueva excavada en la roca, José lo aceptó sin dudar. Limpió el suelo de paja, acomodó el cobertor que habían traído desde Nazaret y ayudó a María a recostarse. La noche se acercaba. El cielo de Belén se llenaba de estrellas. El mundo dormía, ocupado con sus propios asuntos. Pero en aquel refugio olvidado por el hombre, algo se preparaba para suceder, algo que no vendría con trompetas ni con soldados, sino con silencio. El mismo silencio que había acompañado a María desde el templo y que ahora se inclinaba ante el instante decisivo. Esa noche, entre los olores de los animales y la brisa fría de la colina, el tiempo se dobló. El nacimiento no fue acompañado por comitivas ni por sacerdotes. Solo José, en silencio, arrodillado, sosteniendo el frágil cuerpo de un recién nacido, mientras María lo envolvía en pañales con una delicadeza que no era solo de madre, sino de sierva de un propósito eterno. Ella no lloró, no gritó, solo contempló, como quien reconoce el cumplimiento de algo que ya había sido dicho en el corazón, mucho antes de ser expresado en voz alta. El bebé no llevaba corona, no tenía aureola, solo tenía los ojos cerrados y una respiración suave, como quien acaba de llegar a un mundo que no lo reconocerá. Y allí, en ese pesebre improvisado, reposaba no solo un niño, sino el verbo, la palabra, el fin del silencio. Y así fue como la infancia desconocida de María llegó a su clímax. Infancia oculta entre velos, entre piedras, entre noches solitarias y oraciones murmuradas. Una infancia en la que lo invisible se hizo compañero, el silencio se convirtió en maestro y el tiempo se transformó en preparación. Ningún escriba registró los detalles. Ningún libro sagrado describió sus lágrimas o sus sonrisas. Pero los cielos sabían y esperaron pacientemente hasta el momento en que aquella niña del templo dijera sí. A partir de entonces, su historia se volvería pública, expuesta, grandiosa, pero lo que la hacía digna residía en ese tiempo oculto que ahora llegaba a su fin. El misterio de la promesa no comenzó con el ángel, comenzó con el silencio. Lo que parecía solo una infancia olvidada era, en realidad, la cuna de la mayor revelación de la humanidad. María no fue elegida por casualidad. Ella fue moldeada en secreto. Mientras el mundo la ignoraba, el cielo la preparaba. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está preparando lejos de los ojos del mundo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Puede tocar otras vidas. Si este video habló a tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios de la serie Misterios y Silencios de la Biblia Revelados. El próximo video te sorprenderá. Hasta entonces, que el Dios de lo invisible te fortalezca en cada silencio. Shalom.